Después de que McQueen se retirara del mundo de las carreras, nos surgieron grandes preguntas, las cuales hasta ahora no tienen una respuesta clara. Como, ¿por qué McQueen simplemente no se hizo una actualización para seguir siendo el mejor de todos? Ya que, como se nos muestra en la película, el único obstáculo que tuvo McQueen fueron los nuevos autos con tecnología mejorada. ¡Goza tu retiro! ¿Quieren saber cuál es la realidad detrás de esta pregunta? Entonces sigan viendo este video. Jackson Storm se convirtió en el rival más potente para nuestro querido Rayo McQueen, pero el único cambio importante que le añadieron a este auto a comparación de McQueen es que alcanza mayor velocidad. Lamentablemente el Rayo McQueen, ni dando su máxima potencia, logra superar a Storm. Aunque ya sé que ustedes van a decir que suena algo ilógico, ya que McQueen pudo vencer a Francesco, y se supone que Francesco es más rápido que Storm, una diferencia de 354 km por hora a 337. Van pisándose las ruedas, casi llegando a la meta. McQueen es el ganador. Pero tenemos que tomar en cuenta que en ese tiempo McQueen era más joven. Y si nos trasladamos a cómo funcionan los autos en la realidad, sabemos que se les pueden hacer infinidad de cambios y ajustes. A los autos se les pueden quitar o modificar partes, como el retiro del silenciador de Cruz Ramírez en Cars 3, en donde no sintió ningún dolor por el cambio, o como Mate, a quien le falta su capó y no le duele. En conclusión, ¿por qué McQueen no puede obtener una actualización? La primera teoría es un poco perturbadora, ya que nos da a entender que los carros en Cars no pueden ser modificados porque prácticamente funcionan como un organismo vivo. Se nos muestra que contienen ciertos órganos, como ojos, lengua y cerebro. E incluso hay una escena en donde nos muestran que el Rayo McQueen le da hipo, lo que significa que también tiene tráquea y por supuesto pulmones. Así que los cambios no serían posibles, ya que prácticamente morirían. Puede que se realicen ciertos ajustes, como el cambio de neumáticos, capó, entre otros, pero al funcionar como organismos vivos, al hacer ajustes más invasores, ocasionarían un colapso en el carro, prácticamente como nosotros los humanos. No es que nos estemos actualizando a cada momento para siempre funcionar bien. Llega un punto en el que envejecemos e inevitablemente vamos a morir. Y esto mismo se nos ha mostrado en Cars. Los autos no son inmortales. Llega un punto en el que tienen que fallecer. Pero esto no lo es todo. Hay algo más que se contrapone contra esta teoría. En las escenas eliminadas que nos presentaron dentro de Cars 1, se nos menciona que los carros pueden cambiar de cuerpo. Esto lo dice Doc Hudson al intentar cambiar el cuerpo de McQueen a una aplanadora. Everything came out okay. You'll be feeling like yourself in no time. What have you done to me? You put my engine in a steamroller? Como consecuencia de esto, Mate se aprovecha y roba el cuerpo y la identidad de McQueen. Thanks, Doc. I always wanted to be a race car. My pleasure, Major. No, you can't. I always wanted to be a race car. No! Somebody stop him! He's stealing my body! He's stealing my life! Afortunadamente, después nos revelan que esto se trató de un simple sueño, así que no está 100% confirmado. Además, esto suena como si tuvieran que hacer un ritual satánico o brujería para desafiar las leyes de la naturaleza. ¿Ustedes qué piensan? Pero también hay que tomar en cuenta que en Cars 2, Rod menciona que su motor está dañado, por lo que Rod no se muestra para nada preocupado y termina diciendo que probablemente tenga que reemplazarlo. ¿Qué importa? Solo reemplazaré el bloque. Todos estos detalles nos dejan más dudas que respuestas, porque de hecho, si consideramos que los autos en Cars no pueden ser modificados, ¿cómo es que los autos tuneados se hicieron todas esas modificaciones? Si recordamos su historia, los autos tuneados se modificaron por ciertas cosas de la vida, pero probablemente es que toda esta actualización fue en el exterior y no en el interior. ¿Y a qué me refiero con esto? A que simplemente se hicieron cambios en su pintura y en su aspecto exterior.
Esto sí es posible, ya que estos cambios se le han hecho a varios personajes dentro de las películas. Otra posible respuesta sea que las actualizaciones simplemente estén prohibidas para competir en las carreras, ya que prácticamente estarían haciendo trampa. Además, si hicieran esto, va a llegar un punto en el que los autos dejen de ser ellos mismos. Las carreras serían cada vez más peligrosas y constantemente se tendrían que cambiar los tipos de suelo o incluso el tamaño de las pistas. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que esa nueva tecnología puede que no sea compatible con la versión de McQueen. Y esto es algo muy razonable. Imagínense a un auto clásico con un motor de nueva generación. No creo que llegue a funcionar por completo. Tal vez algunos sí, pero de forma muy forzada, ya que sus demás características no coincidirían con las actuales. Y si esto fuera posible, yo creo que Hudson también habría hecho esas modificaciones para seguir compitiendo. ¿No lo creen? Además, el auto más rico que vimos en Cars también habría tomado este camino, ya que en la película nos muestran que es incapaz de caminar por él mismo. Otra pregunta que surgió es que si le modificaran el motor al Rayo McQueen, ¿este cambiaría de personalidad? ¿Un nuevo motor, un nuevo Rayo McQueen? La respuesta es que no. No es como que les pongan otra conciencia. Además, en todos los accidentes que ha tenido McQueen, dudo que no haya tenido que reemplazar alguna parte importante. Más aparte, en Cars vemos muchos casos de autos que cambian componentes, como las luces de trabajo del Rayo McQueen y muchas ruedas. Así que no creo que con el motor sea algo diferente. Y como mencionamos anteriormente, en Cars 2 durante la escena del interrogatorio, el espía estadounidense Roth, Torque Redline, no está preocupado por reemplazar su bloque de motor. Y también tenemos al personaje de Sir Miles Axelrod, quien afirma haber reemplazado su motor de combustión interna y transmisión para ser convertido en un coche eléctrico, aunque después se descubre que esto no fue así. Y la última teoría, que hasta el momento es la más aceptada por la mayoría de los fans, es muy simple. Esta trata sobre si los creadores hubieran decidido simplemente hacerle modificaciones y actualizaciones al Rayo McQueen, la trama perdería todo su encanto y ya no habría una razón por la cual el Rayo McQueen pudiera continuar el ciclo de su historia. De esta forma, McQueen se daría cuenta de muchas cosas, se convertiría en un adulto razonable y continuaría lo siguiente que le toca en la vida. Terminó su carrera como el Rayo McQueen, para después seguir el ciclo y continuar como mentor de otro novato. En este caso sabemos que es Cruz Ramírez, así que podemos decir que McQueen no se retiró, sino que simplemente cambió de trabajo. Por último, podríamos asumir que las lecciones de vida que McQueen aprendió de Doc Hudson influyeron en que McQueen no tomara este camino. Decidió seguir jugando limpio con todas sus habilidades naturales. Pero no hay que estar tristes por McQueen, amigos. Puede que en algún momento lo volvamos a ver en la pista. Y díganme, ¿ustedes conocen otras teorías acerca de esto? Si es así, déjenlas en los comentarios.